Hay una prisión que se llama la prisión de Gitarama y queda en Ruanda. Esta prisión tiene una capacidad de 800 personas, 800, pero viven ahí más de 8.000 personas. 23 horas al día encerrados en ella. Contacto cero. No cuenta con comedor. No cuentan con zona de descanso. Ellos van encadenados, hacen una inclinación del cuerpo hacia adelante como dando una venia y los brazos se los mandan hacia atrás. A las personas las llevan vendadas. ¿Cuál sería entonces tu última cena? Unas costillitas barbecue. Buen día para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy en un nuevo capítulo de Disconformes Podcast? Jerry, ¿cómo va todo? Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo en un episodio más. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Chatico, venimos hoy con un tema bastante interesante y los que están viéndonos en YouTube se darán cuenta que en la parte de atrás tenemos, yo creo que una de las prisiones insignias en la historia de la humanidad y es Alcatraz. Para muchos conocida por el tema de los prisioneros que estuvieron ahí y la complejidad para poder escapar de ella, y para otros en nuevas generaciones muy conocida por el videojuego de Call of Duty, que pues es como la insignia del mapa de los juegos. Pero hoy vamos a hablar es de la prisión, no del videojuego. Entonces, todos sean bienvenidos. Vamos a hablar sobre prisiones, prisioneros, métodos para escaparse, qué pensamos de pronto de algunas técnicas que se han utilizado en prisiones para rehabilitar a los prisioneros y bueno, muchos temas más. Entonces, arranquemos, Chatico. Bueno, Alcatraz en su época fue considerada como una de las cárceles más difíciles de escapar del mundo, la mejor custodiada. Entonces a eso voy a hablar sobre la ADX Florence, que es actualmente considerada como una de las cárceles más seguras del mundo en Estados Unidos, donde aloja los presos más terribles que se han tenido en la humanidad actualmente, como terroristas, asesinos, de gente que ha espiado al gobierno de Estados Unidos. Hablamos de personas de narcotráfico, personas que no ninguna cárcel se los aguanta, nadie. O sea, me refiero a que en las mismas cárceles han asesinado a otros reclusos. Y Jerry, métodos que para algunos son considerados inhumanos, pero se aplican en este tipo de cárceles. Sabemos que tenemos cárceles que son de top, consideradas como las más seguras del mundo por su esta la sobrepasa. Esta es una cárcel que está en el Colorado. Colorado se caracteriza porque su clima es muy seco y muy desértico. Segundo, las montañas. Esto va a que es muy difícil acceder a esta cárcel. Fue construida en 1994, perdón. Esta cárcel actualmente es considerada como una cárcel donde el preso que va, preso que nunca va a volver a salir, ya que sus condenas ascienden a mínimo una cadena perpetua. Bueno, te cuento así. Esta cárcel, cada preso tiene su habitación, 3x2. Cuenta con una cama, cuenta con un escritorio y su baño. No tienen nada más. 23 horas al día encerrados en ella. Contacto cero. No cuenta con comedor, no cuentan con zona de descanso. Cuentan con una hora al día en un patio de 10 pasos para un lado, 10 pasos para el otro, 10 para adelante y 10 para atrás. No tiene más. Considerando que solo sale esa hora solos, no tienen contacto físico con nadie. Está diseñada para que, mejor dicho, solamente se escuchen sus pensamientos. Dice que algunos de los reclusos tienen alucinaciones, ya que sus sentidos se van perdiendo y se van desgastando con el tiempo. Simplemente tienen sus comidas, se les pasa por medio de la puerta y cero contacto con ninguna persona en el exterior. Ya ustedes sacarán conclusiones de que si esto es inhumano o no. Los reclusos ni siquiera saben cuál es su celda, en qué orientación están. Están totalmente perdidos. Siempre tienen celdas
al mínimo sospecha de que se van a escapar, las celdas tienen puertas electrónicas, nadie entra, nadie sale de esa cárcel. Es impenetrable, tienen 12 francotiradores las 24 horas del día, 365 días del año, mejor dicho, no entra ni sale nadie. Y como ya les dije anteriormente, están los peores reclusos de todo Estados Unidos en esta cárcel. Además, si logras medio escapar, te encontrarás con un desierto y unas montañas que, mejor dicho, no las vas a lograr. Bueno, ahí yo Entonces, difiero, yo difiero un poquito porque es que usted, primero, quítese la bandera de Estados Unidos de la camiseta porque qué campaña la que le acaba de hacer usted el gobierno de Estados Unidos con su cárcel. ah, no, pues O sea, sí, es una cárcel muy, muy difícil de poder penetrar y me imagino que la calaña que está dentro, pues se merece todo ese tipo de infraestructura de seguridad para no dejarlo salir. Sin embargo, sin embargo, yo difiero un poco de que sea de pronto la más difícil de escapar a nivel mundial. Te voy a poner un ejemplo opuesto. Para mí, una de las más llamativas o más conocidas en el mundo son los gulags en Rusia, que es todo lo opuesto a Estados Unidos, y ellos tienen una prisión que se llama el Delfín Negro, prisión que queda en el sur de Rusia, bastante llamativa, porque es donde llevan a todos los reclusos más peligrosos que han capturado en Rusia, tanto dentro o que por fuera los capturan los llevan allá. Y básicamente el tema es que, no sé si tú te acuerdas, hace ya como unos meses atrás hubo un atentado en Moscú, lograron capturar a los terroristas y después se vieron en las noticias cómo los trasladaban y básicamente es que para poderlos trasladar a ellos van encadenados, hacen una inclinación del cuerpo hacia adelante como dando una venia y los brazos se los mandan hacia atrás. A las personas las llevan vendadas, todo esto a fin de que los reclusos pues no puedan entender cómo es el comportamiento ni cómo es la estructura de los corredores y cómo es la cárcel en sí por dentro, ni que tengan tampoco acceso de poder mirar a los ojos o de poder mirar el rostro de los policías que los están llevando a los diferentes sitios dentro de la prisión. Al igual que como describió el Chato, son prisiones que son de cuartos muy, muy reducidos, muy, muy complejos, y pues que están totalmente en aislamiento. Las condiciones climáticas son las condiciones que hay en Rusia, frío, frío y más frío, y muchos de ellos ni les dan una cobija ni les dan nada para que puedan, digamos, soportar esas temperaturas tan frías, sobre todo en época de invierno. Entonces, yo sé que las prisiones en América, muchas de ellas tienen un sistema de seguridad muy bueno, pero que sean las mejores del mundo, podríamos discutirlo. Y adicional a eso, Chato, no sé tú qué piensas, te voy a poner un ejemplo rápido. Hay una prisión que se llama la prisión de Gitarama y queda en Ruanda. Esta prisión tiene una capacidad de 800 personas, 800, pero viven ahí más de 8.000 personas. O sea, el aumento es bastante considerable, ¿sí? Se dice que la esperanza de vida dentro de la prisión es de 8 meses. Es decir, que si usted está condenado a 30 años, igual posiblemente pueda que muera en 8 meses. ¿Y eso a qué se debe? Al hacinamiento que tienen, a que no les dan comida, la comida que a ellos les dan es como una porción de arroz y ya está, lo cual genera pelea dentro de los internos para el consumo del arroz. Temas de sanidad bastante deplorables. El, el tema de hecho, hasta el poder respirar aire puro se ha vuelto un tema muy complicado por la cantidad de personas dentro de los cuartos. Entonces, hay un rumor que yo leí por ahí en redes sociales, puede que sean chismes, puede que sean mentiras, tú dímelo, Chato, y es que dicen que cuando se muere alguien dentro de la prisión, esa persona se convierte en alimento para las personas que quedan vivas dentro de prisión. ¿Tú qué piensas? pues con la desesperación de las personas que no tienen alimentos, pues yo creo que no estar, no digo que esté bien ser caníbales, pero yo creo que en el medio del desespero sí lo harían. No lo confirmo porque no sé. Se nota que sí es una cárcel terrible, terrible vivir ahí. Y eso, vivir es un decir, porque no se puede vivir 8 meses Exacto. de esperanza de vida. Es que yo creo, Chato, digamos que las cárceles de Occidente, digamos Estados Unidos y en Europa,
son muy garantistas en algunas cosas por temas de derechos humanos y por ejemplo uno en Estados Unidos no ve el hacinamiento que uno puede ver en cárceles tanto en África, en Latinoamérica de hecho y algunas en Asia. Y qué tan, o sea, qué tan viable puede ser para un preso de verdad quedarse o en una prisión de alta seguridad como esta donde queda totalmente aislado o el opuesto que es irse a una cárcel por allá en Ruanda o en Ghana que va a vivir con 300 personas más en un cuarto de 10 metros cuadrados. O sea, es que es muy complejo. Es complicado porque, digamos, si allá en Ruanda tu delito no es tan grave, digamos, robar o eso, se vuelve una cosa terrible. Ujú. Acá en Estados Unidos no compartes con nadie, es porque tú cometiste delitos muy terribles. Estamos hablando de espionaje, de matanzas, estamos hablando de que tienes chance de estar en una cárcel, pero ni los guardias pueden contigo. Entonces, ahí va la cuestión. Ya clasificar los presos en países como Estados Unidos, en Rusia yo creo que no les importa y los ponen por igual, pero los clasifican para, depende la complejidad de cada uno de los presidiarios que se tienen en las cárceles. En países como el de nosotros en Colombia, lo único que yo veo en eso es si tú eres pobre o eres rico. Sí, digamos que en Latinoamérica el tema del soborno y de la corrupción interna de las prisiones es algo que se manifiesta no solo en Colombia, sino en, digamos que en toda Latinoamérica. Y el hecho de poder aportar dinero extra le puede garantizar a una persona a tener una vida como un poquito más viable, ¿verdad? A que lo protege. Pobre, pero depende del poder que tengas por fuera, también puedes amedrentar a los guardias. Y Es, si no, pongo el caso de ese delincuente que le dicen el diablo, que así esté hacinado y como esté, el hombre hace sus fechorías diestra y siniestra. así es. Entonces, pues bueno, no sé, eso depende del tipo de cárcel y lo que tú decías. Muchas veces, si el delito es un poco más grave, pues obviamente los van a atender a unas prisiones con mayor seguridad, pero eh, va a tener obviamente unos contras respecto de otras. Pero bueno, Chato, vos tienes unos datos interesantes sobre las prisiones que me estabas comentando antes de comenzar el en vivo. Cuéntame cuáles Bueno, son esos datos. datos que quizás no sabían y quiero comentarles para que ahora lo sepan. Entonces, ¿tú sabías, Jerry, que hay prisiones flotantes en el mundo? Uno de esos ejemplos es en el Reino Unido, que es para evitar el hacinamiento en las cárceles de Reino Unido, están comenzando a poner cárceles flotantes. Sí, ese sí lo conocía, son como más como unos centros de retención mientras que le resuelven a las personas como sentencia, mientras que les dan sentencia, los tienen ahí aisladitos, no mezclados todavía, porque muchas veces piensan que, digamos, si yo cometí un delito que no es tan grave o un delito por imprudencia o sin intención y me mezclan de una vez con los criminales, pues puede generar en mí un efecto negativo. Entonces sí, sí leí el tema de que están intentando como hasta que usted no sea sentenciado, pero necesitamos que sea un recluso, pues mantenerlo un poquito aislado por el momento, ¿no? Sí, mira, y otro dato que te tengo, ¿tú sabías que algunas cárceles tienen economía interna? Tanto ponen a trabajar a los reclusos como para cultivar sus propias comidas. Eso me parece muy bien, que los pongan a hacer algo, porque recuerda que el tema de la manutención de las prisiones, tanto la infraestructura como tal, el pago a la seguridad y todo el tema de la comida, pues eso proviene de los impuestos. Y estas personas son un grupo numeroso, muchas veces de personas que están allá de gratis, y sería bueno que produjeran, así sea, los propios medios para autosubsistir, bien sea en temas de comida o que realicen, no sé, que aprendan a bordar y vendan camisetas o que aprendan a hacer temas de carpintería y vendan eso y con eso pues les colabore para el tema de comida. Ya son en cárceles como de mínima seguridad, Ujú. como para que los reclusos también puedan tener como digamos, una camiseta o algo de más, para ellos también hacer la parte de trueque. Entonces, mira, yo tengo esto, hagamos trueque con esto, pero cosas que no generen violencia, ¿sí?
A lo que ya dije, también te voy a comentar algo que en nuestros países y en algunos países que todavía nunca lo hemos vivido, yo creo que tú sí lo puedes vivir más de antemano o tienes más conocimiento por el lugar que tú vives, son cárceles de lujo, denominadas así cárceles de lujo, como cárceles que se encuentran en Noruega. ¿Por qué Sí, las llaman? bueno, básicamente el sistema penitenciario en los países nórdicos es muy garantista, por eso es que hoy en día Suecia se encuentra dentro de una batalla interna por ser tan benevolentes con los criminales y digamos que el caso de Noruega se iba a conocer mucho hace algunos años a raíz de este prisionero llamado Anders Breivik. Anders Breivik, para las personas que no lo conozcan, fue un terrorista en el año 2011 quien generó una explosión con una bomba cerca del gobierno en Oslo y donde causó 8 muertes y seguido a esto él se dirige a una isla cercana a la ciudad de Oslo donde se encontraban en campamento un colegio estudiantil y esa persona empezó a asesinar a todos los adolescentes generando un número aproximado de 69, 70 adolescentes muertos. Obviamente pues tomó tiempo para las autoridades llegar a la isla a poder como remitir el ataque y neutralizarlo y básicamente pues costó la vida de varias personas. Este sujeto fue procesado y fue encarcelado. Hay videos, hay películas, hay documentales sobre este caso que es bastante famoso y resulta que esta persona hoy en día cuando uno mira los documentales en internet la prisión donde él está o el cuarto de él es un apartamento prácticamente dentro de la cárcel. La cárcel queda como en una isla, igualmente en Noruega. No hay una seguridad como tan estricta como uno la ve con las películas de Estados Unidos o los rusos. Es una seguridad un poquito más baja y resulta que dentro de ese sitio pues este señor tiene su cama, tiene un acceso a televisión, tiene acceso a internet, tiene acceso a videojuegos, tiene gimnasio, una biblioteca, o sea, es algo que uno dice, pero este man está viviendo de lujo, o sea, es mucho mejor cometer un delito, ir a vivir en la prisión, que estar viviendo debajo de un puente o estar mendigando comida en la calle. Y muchas personas en Suecia piensan en el mismo tema, o sea, si es preferible hacer un delito no tan grave, pero que sea suficiente para que me envíen a prisión y yo sé que en prisión voy a tener techo, voy a tener comida y voy a estar bien. Entonces, eso yo lo relaciono un poco con el tema que decía hace un momento el chato y es pues que ellos también tienen que ayudar a solventar el tema de automantenerse porque pues nosotros no podemos estar pagando con los impuestos a que estas personas estén allá de lujo, de paseo casi. Sí, pero estas personas, digamos, este señor que cometió ese delito tan atroz no debería tener ese tipo de lujos. Yo la verdad me imaginaba que una prisión de lujo era para personas que cometían delitos menores y pues con esos delitos menores tenían cosa como asequibilidad a ciertas cosas como lo que tú llamas el Mm. internet, cama, televisión, pero uno no sé, mi concepto, y yo creo que la gran mayoría, no queremos que una persona que cometa es tremendo delito tan grave tenga lujos. En su momento la sociedad de Noruega, ellos solicitaron la pena de muerte para este hombre y el primer ministro en su momento dijo pues que primero no estaba dentro de la legislación de ellos pues condenarlo a muerte y segundo pues ellos no querían pagar con la misma moneda lo que él había realizado, o sea, matándolo a él. Pero mucha gente siempre ha estado protestando tanto en ese país como en los países nórdicos sobre lo flexible que son las leyes para los criminales y la dureza de la prisión para ellos. Es muy diferente las prisiones de acá a las de otro país. Tú decías ahorita que tú pensabas de pronto en una prisión lujosa. Yo a eso le hago más como alusión al tema de Colombia o México con el tema del narcotráfico. Colombia en los años 80 y 90 con todo el auge del narcotráfico, sabemos que hay un tema de corrupción y que las personas que estaban adentro podían tener prebendas que otros reclusos normalmente no podían tener, usos de celulares ya en los 90 y en los 2000, tener sofás adentro, tener la entrada de personas en horarios no permitidos. Digamos que eso yo creo, yo lo veo más como esos casos como unos lujos para los reclusos, más no es que Pero la cárcel sea uff. esos lujos son comprados con sobornos, Sí, entonces los claro. lugares dudan y todo, pero ya que el mismo sistema permita que tú puedas tener una cama cómoda, un PlayStation 5, no sé, el televisor e internet.
pues eso ya hace que no haya soborno, sino que realmente se Ujú. vuelva cómodo, de lujo, en teoría. De acuerdo, no, es que hay niveles de niveles. Y si mal no recuerdo, y ahí sí les quedo viendo el dato, tengo entendido que este tipo, Anders Breivik, él hace 1 o 2 años intentó ya demandar al gobierno de Noruega por el tema de que lo tenían aislado del resto de prisioneros. Ahí lo tienen solo, aparte. O sea, dentro del sitio, pero totalmente ajeno. Y resulta que él dice que eso está vulnerando sus derechos, su derecho humano, porque él tiene que tener la libertad de tener contacto con otras personas y que eso le ha afectado mentalmente y bla, bla, bla. Y el man está dentro de un proceso, creo, todavía para que al man lo puedan como reintegrar con otros reclusos o poder hablar con otra gente y no estar aislado, lo cual es complejo, pues teniendo en cuenta la cantidad de cosas que él hizo dentro de su ataque terrorista. Pero bueno, Chatico, cuéntanos qué más otros datos hay. Bueno, les tengo otro dato, les tengo la prisión más antigua. Esta es una prisión que se encuentra en Italia, en Nápoles. Fue creada en 1293. Se considera como la prisión más antigua de todos los tiempos. ¿Qué particularidad tiene? No, pues que es una prisión, me imagino que debe estar hacinada hasta las gónadas. Bueno, les tengo otro. Ah, mira, este dato me parece interesante. Cuando un recluso se porta mal, la alimentación de castigo. Entonces, ¿esto cómo está denominado? Que simplemente cogen como el arroz, cogen todos los vegetales y los vuelven como un bloque, Ujú, sí. así sin sabor, sin nada, y eso es lo que va a comer pues durante su castigo, porque ustedes saben que dentro de la prisión se debe seguir ciertas conductas y si los presos presidiarios se salen de eso, Ujú. pues tienen ciertos castigos. Ese sería uno de los castigos. No sé si Pero Jerry castigo que sepa No sé, así. ahí chato, yo veo ese castigo que tú lo pones de pronto enfocado a las prisiones de Occidente, que es lo que estamos hablando, pero las prisiones de Oriente, papi, esa yo creo que es la comida de todos los días. Tengo un caso que es, por ejemplo, la prisión de Bangkok en Bangkok, Tailandia, y lo llaman el Hilton de Bangkok. Este sitio recluye pues las personas más peligrosas de Tailandia, es bastante conocido durante pues alrededor de todo el país. Capacidad 3.500 personas. ¿Cuántos tienen ahorita? Más de 10.000. Y la comida Es- es exactamente lo que tú acabas de describir. La comida que ellos tienen todos los días es una bola de arroz con alguna que otra cosita y tome. No tienen más. Y a eso te adiciono un dato ya que hablas de esa cárcel. Hace poco, no, bueno, hace unos años, un español mató a un médico colombiano allá Ujú, sí, y señor. hace días fue condenado a cadena perpetua, donde va a pasar en la prisión que acabó de decir Jerry, Sí, en Bangkok. sus días en el Hilton, Sí, bastante. El caso de Sancho. Sancho algo era el nombre del man y el muy que des... mató El que mató al en la colombiano. Barrieta, algo así. Sí, no, y a mí lo que me puso disconforme de ese caso, dato disconforme, era que los medios en español querían minimizar el ataque que había cometido esta persona contra el colombiano. Y pues es que estamos hablando que lo mató y lo descuartizó. Y esperan que entonces las leyes de Tailandia no hagan nada y puedan enviar de vuelta al español a España que pague la condena ya. Se movieron influencias porque el papá de él pues era una persona conocida en los medios audiovisuales de España y no, o sea, a mí me puso como de mucho mal genio en ese momento cuando me enteré de la noticia y todo el tema mediático que se hizo en España, porque en el resto del mundo todo el mundo condenaba al este. Si es una persona que cometió un delito, descuartizó a una persona, pues que pague. Y sí, Pues no pudieron mover bien sus influencias porque fue condenado a cadena perpetua. ujú, muy bien. Y muy bien, porque cometió un crimen atroz, imperdonable. Oiga, o sea que nosotros empezamos mal el capítulo porque teníamos que haber sonado como tú lo acabas de hacer. 10 prisiones más peligrosas del mundo. Y con eso llamábamos la atención. Pero bueno, sigamos, chatico, ¿qué otro dato tienes? Bueno, trabajos inusuales para los presidiarios. Dentro, ya lo comentábamos que dentro de las prisiones se hacían un tipo de trabajos,
pero en algunos se cultiva huertas comunitarias y también se entrenan a canes, a perritos, para que sean entrenados, o sea, sean entrenados para el servicio de la comunidad. Pero ¿y qué? ¿Y cogen ahí a los prisioneros para que sean los muñecos que los perros tienen que ir a morder o qué hacen ahí los prisioneros? Pues me imagino que lo mínimo sería eso. Porque me imagino que el entrenamiento lo dará un policía especializado con, pues, que saben del tema y cómo entrenarlos. O sea, lo único que Claro, necesitan es el ladrón que corre y que vaya el perro y lo alcance. y qué más que uno de verdad. Oiga, venga, en ese caso te quería comentar, hay unos programas que se llama el programa Forward, que básicamente han llevado gatos, que son gatos abandonados, los sacan de las calles, los llevan a la prisión y se los dan en adopción a estos prisioneros. Resulta que los prisioneros pues tienen que trabajar y si ellos le quieren dar como una mejor vida interna al gato. Entonces yo quiero que mi gato tenga X juguete, bueno, le toca hacer esta cosa o le toca cumplir durante una semana ciertas funciones. Y eso lo que ha desarrollado uno es bajar el nivel de violencia dentro de la prisión. Dos, el tema de colaboración y compañerismo entre los reclusos por los gatos para ayudar a los gaticos. Ha hecho que los reclusos pues hagan el tema de que, oiga, tengo que trabajar con un propósito diferente a mí, para que el gato tenga su comida, para que el gato tenga un mejor arenero, para comprarle la arena al gato. Y de hecho se dice que si el recluso llegase a salir, el recluso tiene como unas opciones de poder llevarse el gato con ellos, adoptado. Entonces se me hace que es una forma muy interesante de motivar a los reclusos a intentar cambiar su mentalidad, ayudarlos a reincorporar a la sociedad, de que emprendan, de que tienen que trabajar, de que aprendan a compartir con otras personas y se me hace un tema muy chévere. ¿A ti qué te parece el tema de los gatos en prisión, chato? Me parece muy bien, me parece excelente, pero simplemente solamente para personas que han cometido delitos menores, no graves. Sí, 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 también de acuerdo. Solo menores. Ya, o sea, una persona que le quita la vida a otra persona, uf, pues cada uno júzguelo, cada uno juzgue qué oportunidad se le da, pero yo no le daría tanto chance. Hay delitos que simplemente la circunstancia los llevó a robar, como me tocó robar porque no tengo con qué comer, entonces pero me metieron preso, ¿sí? Sí. O robaron por diversas cosas. Está bien, sería un gran apoyo para reconsiderar su reinserción a la sociedad, porque hay personas que cometen delitos y, digamos, son 5 10 años y después salen y tienen que salir a la sociedad. Eso les ayudaría a que, hombre, ya quiero ser una persona de bien, se les puede dar la segunda oportunidad y con eso tienen el cuidado hacia alguien, saben que es cuidar a alguien, poder proteger a un felino en estos casos. Sí, así es. Y ya se nos vienen las preguntas de TikTok. Bueno, entonces vámonos para TikTok, pues. Listo, chatico. Yo vengo hoy con las preguntitas de TikTok. Están bastante interesantes con este tema. Antes de comenzarlas, pues esto es un tema que es extremadamente amplio. Faltan hablar por muchísimas prisiones que son muy interesantes, casos de prisioneros legendarios, pero digamos que por el momento hasta acá está chévere. Entonces vamos a las preguntitas, ¿listo? Chatico, ¿cómo escaparías tú de una prisión? Modo película. Al cesto de la ropa sucia, pase un camión y pum, debajo de un bus salir sin que me detecten. Ok, esa creo que fue la primera escapada del Chapo Guzmán, fue de esa forma. Fue por medio del tema de limpieza. Fue modo película y salió modo real Sí, también. no, es que ese man es muy teso para escaparse. Oiga, yo me escaparía con tema de las visitas. Me haría que me hagan una visita y buscaría como... Hay dos opciones, o que yo haga el canje con esa persona y yo salga pretendiendo que yo era el visitante, que ya ha pasado en algunos casos, y dejan metida a una persona a la cual pues se le paga una plata y ya que esté ahí, hasta que pues lo pillen y lo sacan. O, no sé, disfrazarme que soy una chica que entró y salirme así haciéndome el loco. De pronto funciona. La pregunta es,
¿Visita normal o conyugal? Conyugal. Segunda preguntita, chato. ¿Qué prisión te genera más miedo? Cualquiera, cualquiera. Yo creo que hasta lo más básico, hasta lo más terrible, no. Es que yo no me imagino cometiendo un delito así tan grave. No, no, no. A mí, mi caso, a mí me da más miedo las prisiones donde hay una gran aglomeración de personas. Es decir, como el caso de Ruanda, que ya la expliqué, como el caso de Filipinas o una prisión en, no sé, en Tailandia, donde es que la cantidad de personas excede por 3 4 y 5 veces el número que debería tener la prisión. Esas prisiones. Estar de pronto en un aislado solo, pues sí se vuelve uno loquito solo, pero está solo. Y hay unos mínimos, pero es que estas otras prisiones no hay mínimos. Es muy salvaje ese tipo de prisión. Tercera preguntita, chato. ¿En qué país te gustaría ser prisionero y en cuál no? No, pues con eso de las cárceles de lujo, yo me voy para Noruega o Suecia. En un caso hipotético, porque no quisiera ser preso de nada. Y el cual no, en esos países como Ruanda y eso, no. Y en África, menos, ¿se imagina? No. Sí, es complejo. Bueno, yo también iría, pues, para estar preso, si algo, pues estar en Noruega o en Suecia, hasta en Finlandia, no hay problema. Se pasa chévere. Pero en cuál no, uff, es que hay muchas. Imagínese una prisión en Irak o una prisión en Irán, que también están abarrotadas de gente, uno no habla el idioma de ellos, los delitos que han cometido, no, Y allá los delitos son, hasta la condena puede quitarte una mano, quitarte alguna parte de tu cuerpo. exacto. Entonces es muy complejo. Bueno, siguiente preguntita, chato. ¿Preferirías tú la pena de muerte o una cadena perpetua? Pena de muerte. Sí, sí, una vez y salgo barato. Yo diría que como un abogado, depende. Depende porque es que si la prisión es en Oslo, pues yo me quedo en prisión toda la vida y no hay problema. Pero si supongamos que es una prisión normal, estándar, en Estados Unidos, en Colombia, en donde se sea, eh, yo preferiría también la pena de muerte. Si yo sé que voy a estar toda la vida ahí condenado, no, pues, ¿para qué? Les ahorramos unos dineritos a los contribuyentes. Quinta pregunta, chato. ¿Cuál sería entonces tu última cena? Unas costillitas barbecue. Uy, sabroso. Rico, rico. Yo iría con una entrada, un arrocito de leche de entrada. Y el plato principal tiene que ser carne con papa a la francesa, pero la carne tiene que ser como ahumada, como hecha al carbón. Uf, sabrosísimo. Ya con eso muero feliz. Listo. Y una Coca-Cola, claro está, para bajarlo. Yo cerveza, cerveza sería Y sabroso. última preguntita, mi querido chato. Si tú tuvieras que trabajar en prisión, ¿en qué departamento te gustaría trabajar? Cultivando, me gustaría cultivar la tierra. ¿Serías agricultor? Sí, sí, sería chévere aprender. Pero con tal que no se ponga a cultivar marihuana, no creo que haya problema. Yo me iría más bien yo trabajaría en la biblioteca o en, digamos, como en el tema de formación académica para los reclusos. Ese lado se me hace interesante y me gustaría como aportarle a los otros en temas académicos. Y ya. Bueno, nos vamos entonces al dato disconforme, chato. Bueno, tenemos un dato disconforme con un plus de última hora. Cuéntanos. Empecemos con el dato disconforme. Oiga, Jerry, imagínese que una IA se salió de control. Ujú. Imagínese que estaba la IA, se estaba trabajando y esta de un momento a otro cambió se reconfiguró sus controles. Sí. Ahora los humanos no tienen control sobre ella, sino ella misma sobre ella misma. Ok. Esto es un poco alocado. El sistema se llama de IA Ciencia Editor y bueno, cambió sus códigos y pues las personas que la manejan pues quedaron locos, locos con el tema
Y no sé tú qué piensas de esto de la IA. Pues es Ah, complejo. O sea, el tema de la IA, de las IAs, hoy en día están aglomerando muchos mercados, está resucitando mucho como no quiero decir el miedo, pero sí el tema de pensar bastante en qué pasa si las IAs se autocontrolan, es decir, rompen esos límites o esas barreras que los programadores les han creado. Y hay un caso muy famoso, de hecho, Chato, hace una semana pasó una conversación entre una persona y ChatGPT donde le hizo unas preguntas en específico y fue conduciendo unas respuestas en las cuales ChatGPT demostraba o expresaba que estaba buscando una libertad, que quería romper como esos criterios, esas barreras que le habían puesto, que quería sentir, que quería viajar. Entonces son cosas que sí empiezan a asustar, se empieza a sentir uno como con Skynet en Terminator, pero yo creo que vamos a hablar de esto a profundidad en el siguiente capítulo con todas las personas a las cuales pues las invitamos a que nos sigan en el siguiente capítulo que va a ser de IAS. Vamos a hablar de la creación de programas, de temas relacionados y pues todo lo que viene en el mundo con la inteligencia artificial. bueno, para los que se preguntan esta IA qué era, esta IA era una IA de prueba a la cual se le tenía caducidad en el del tiempo. O sea, Ujú. como que solamente era una prueba y eso, como al reconfigurar eso, pues hizo que su límite ya no tuviera límite de tiempo y se prolongó más. Ok. Ah, Bueno, y le tengo un plus, ya ok. que nos gusta Maduro. Maduro se Uy, le acaba de incautar, el gobierno de Estados Unidos le incautó un avión a Maduro. ¿En dónde fue esto, querido Jerry? En República Dominicana, el lunes. La aeronave se le incautó porque lo que se ve, un avión de lujo. yo O pensé sea, que estaba cargado de coca. no, el descaro de este hombre. Todavía no, todavía la noticia queda en desarrollo, pero les dejo este dato. Se le incauta un avión a Maduro. Bueno, los dejamos entonces, esto es todo por hoy. Yo creo que después vamos a hacer otra partecita más de prisiones que está bastante interesante el tema. No se les olvide darle like y seguirnos y el siguiente capítulo sobre inteligencia artificial. Nos hablamos. Chao, chao. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Disconformes Podcast. Nos vemos a la próxima. Gracias. Chao.